Buenas tardes, Alexandra Meléndez les habla. Los miembros del Consejo Editorial se complacen en presentar la obra La Primera Guerra Mundial en las Crónicas de Enrique Gómez Carrillo, del autor Rodrigo Quesada Monge. Don Rodrigo Quesada es historiador, catedrático jubilado de la Universidad Nacional, ha recibido 3 premios nacionales, el Cleto González Víquez y el Aquileo J. Echeverría en 2 ocasiones. Tiene más de 20 obras publicadas. A continuación, don Rodrigo Quesada Monge. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Quesada Monge. Yo soy el autor de este libro que me acaba de publicar en la editorial de la Universidad Nacional. Este libro se lo dediqué a mi querido amigo Ricardo Melgar, que murió ahora el 10 de agosto, después de una larga enfermedad. Un amigo al que le tuve mucho cariño, mucho respeto, un amigo peruano. Y el libro tomó varios años. El libro fue presentado originalmente allá hace unos 2 años, 3 años, en la biblioteca de la Universidad Nacional, eh, como parte del programa de extensión de la vicerrectoría encargada de la universidad para promover este tipo de investigaciones. Que conste, yo soy un catedrático jubilado. Yo me retiré hace bastantes años de la universidad, pero sigo manteniendo un vínculo académico, investigativo, personal, humano con la querida Universidad Nacional, que se fundó en 1973 y yo empecé a trabajar allí en 1974. Es decir, prácticamente soy uno de los fundadores de la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional, junto con la UNED y junto con los amigos de Chile, con la editorial Eleuterio y la editorial Nadar, me han publicado varias cosas. Este libro es el libro más reciente que me ha publicado la Universidad Nacional. Tienen otros 2 haciendo fila que estarán posiblemente saliendo durante los próximos años. Y el libro tiene la intención de recuperar una figura de una enorme importancia para la historia de las ideas en América Central. Estoy hablando de don Enrique Gómez Carrillo, un guatemalteco del que prácticamente casi nadie de las generaciones jóvenes sabe absolutamente gran cosa. Es un hombre bastante complejo, nació en 1873 y murió en 1927 y prácticamente 2/3 partes de su vida las vivió en Francia. ¿Por qué lo estoy recuperando? Bueno, lo estoy recuperando porque es un académico guatemalteco, un académico centroamericano que se codió con gente de muy alto nivel, gente como Rubén Darío, como José María Vargas Vila, con los grandes cronistas de la Primera Guerra Mundial, y tratamos de recuperar precisamente el lado, digamos, el lado más actual de la figura de Enrique Gómez Carrillo. ¿Qué es el lado más actual? Bueno, el lado más actual es que es de los primeros periodistas globales que produce América Central. Las pretensiones estilísticas de la obra de él es vastísima, está reunida eh, por los españoles, por ejemplo, en casi 20 volúmenes. Casi toda su obra se desconoce, a excepción posiblemente de la publicación reciente que hizo un amigo argentino, colega argentino, pero la mayor parte de su producción se desconoce. Entonces recuperamos el lado más global de la figura de Enrique Gómez Carrillo. Un periodista crítico, un periodista reflexivo, un periodista humanístico, que intentó pues no solo hacer figurar América Central, sino que fue contratado por periódicos españoles, periódicos franceses, para que testimoniara la Primera Guerra Mundial. Las crónicas de Enrique Gómez Carrillo son simple y sencillamente excepcionales.
Este libro tiene 210 páginas. Originalmente pretendíamos meterle o acomodarle más crónicas, pero solo alcanzó espacio, solo alcanzó tiempo para ponerle unas cinco crónicas donde el lector podrá ejemplificar cada uno de los casos que nosotros estudiamos. El libro está dividido en varias partes. Tiene una presentación, tiene una cronología, está dedicado a, como decía nuestro querido amigo Ricardo Melgarbao, pero tiene varias partes en donde tratamos de recuperar, como les indicaba, las crónicas de Enrique Gómez Carrillo. Las crónicas de la Primera Guerra Mundial son digámoslo así, son complejas. No es una tarea sencilla. Hay autores, por ejemplo, a nivel centroamericano que hicieron un gran trabajo de recuperación, pero también hay autores de nivel europeo, alemanes, franceses, rusos, italianos, que trataron de elaborar crónicas sobre la Primera Guerra Mundial. Uno corre el riesgo de que las crónicas sean puramente de carácter militar, sobre hechos puramente militares, pues sobre hechos puramente estadísticos. Enrique Gómez Carrillo trata de recuperar el lado más amable de esas crónicas. Entonces, nosotros dividimos el texto en varias partes. Por ejemplo, hablamos del escenario, hablamos de las crónicas de la Gran Guerra, hablamos de crónicas de los pueblos, crónicas de los héroes, crónicas de las trincheras, crónicas de la retaguardia. Y en cada uno de esos casos se va ejemplificando el trabajo tan notable que hizo Enrique Gómez Carrillo. Yo no quiero entrar a participar hasta donde me fue posible, evité eso. Es inevitable mencionarlo, pero traté de evitar mencionar el vínculo diplomático que mantuvo con la dictadura de Estrada Cabrera en Guatemala. Realmente no nos interesaba hablar sobre eso, pero es un dato que es importante mantener indicado, en el sentido de que esa relación con Estrada Cabrera le bajó el perfil un poco a algunas de las responsabilidades emitidas por Enrique Gómez Carrillo en sus crónicas. Sin embargo, nos ayudó mucho, por ejemplo, estudiarlo con mucho cuidado. Estudiamos varias de sus obras, estudiamos varias de las colecciones. Hay cerca de 8 libros de crónicas escritas por él, que fueron algunas sumamente estilizadas. Hay un material, por ejemplo, hay un material muy interesante sobre el colonialismo. La actitud de Gómez Carrillo es la actitud de los franceses en este periodo. La condición es muy racista, el enfoque es sumamente racista. Gómez Carrillo sostiene que los bárbaros son los alemanes, que los civilizados son los franceses. Entonces, la Primera Guerra Mundial es una guerra entre bárbaros y civilizados. Sin embargo, los anarquistas, los marxistas, los bolcheviques, la revolución bolchevique jugó un papel importantísimo en clarificar estas cuestiones. Nos indicaron todo lo contrario. Es decir, no se trataba simplemente de una guerra entre bárbaros y civilizados, sino que era una guerra básicamente de carácter imperialista, una guerra de carácter colonialista, una disputa internacional entre poderes imperiales por ver quién se quedaba por la porción mayor del imperio del planeta. No perdamos de vista que el imperio británico es el imperio, digamos, predominante en este periodo. Estamos hablando
del periodo que va entre 1870 y 1914 aproximadamente, que es el periodo de la Belle Époque. Eh, Hay una propensión muy definida a tomar posiciones ideológicas muy claras, muy contundentes, de tal manera que en las crónicas de Enrique Gómez Carrillo se verá muy bien dibujado eso, es decir, la responsabilidad ideológica, la responsabilidad política que tiene el hombre respecto, digamos, a Francia. Hay una obsesión en el trabajo de él por recuperar el lado romántico de la cultura francesa. Hay una constante evocación de las cruzadas, por ejemplo. Hay una constante evocación de la cultura medieval. Y eso vinculado al tratamiento humano, al tratamiento que le da Gómez Carrillo, por ejemplo, a la cuestión militar, nos obliga, por ejemplo, a tomar una posición mucho más clara respecto a qué pretendía Gómez Carrillo en el corto plazo, qué pretendía con sus crónicas, por ejemplo, las crónicas de las trincheras. Mucha gente cree que la trinchera fue simple y sencillamente un cúmulo de ratas, de cucarachas, de insectos, de sudor, de barro, de gases venenosos. No, no, la trinchera era prácticamente un submundo, al extremo de que algunas por ejemplo, de las oficinas de los altos mandos militares estaban totalmente decoradas. Es absurdo imaginar semejante cosa, pero algunas de esas trincheras, de algunas de esas cuevas estaban decoradas de una manera envidiable. Eso obviamente para la alta oficialía alemana, por ejemplo, la alta oficialía austriaca, por ejemplo, la alta oficialía francesa, que permaneció durante meses, años en esas trincheras. Para el resto de la población, para el resto para el soldado raso, para el soldado promedio, la trinchera era eso, había que hacer sus necesidades prácticamente acompañado, al aire libre. eh, la literatura que se produce, por ejemplo, las cartas que se producen en ese periodo entre el hombre de la trinchera y la familia, por ejemplo, la esposa, los hijos. Hay testimonios realmente muy valiosos recuperados de esta cuestión y tratamos en alguna medida de devolver a la vida por ejemplo, esa literatura tan valiosa. La correspondencia, por ejemplo, que mantuvieron algunos de estos soldados con sus esposas, con sus hijos, ha configurado toda una nueva unidad literaria en la investigación reciente en un país como Francia, en donde se ha tratado de recuperar, por ejemplo, el lado literario. Algunos de estos escritores, muchos escritores franceses perdieron la vida en el frente en los frentes de combate en la Primera Guerra Mundial y dejaron precisamente testimonios sumamente valiosos en ese sentido. Entonces tratamos de recuperar eso, por eso hablamos de Crónicas de la Retaguardia, que es precisamente la relación que mantuvieron los soldados rasos básicamente con sus familias. Las crónicas de las trincheras, por ejemplo, hay una recuperación importante de la vida cotidiana en la trinchera, que come, que lee, incluso hay intentos por producir periódicos. Hay periódicos que circulan en las trincheras para mantener informado a la gente que podía tener interés en esto, que come, que lee, cómo lleva su vida cotidiana bajo las grandes tormentas, bajo las grandes ventiscas,
el soldado promedio europeo que le ha tocado combatir en las trincheras. Están las crónicas de los pueblos, por ejemplo. Las crónicas de los pueblos hicimos un rescate en alguna medida para nosotros muy actual, muy valioso, porque es rescatar la actitud del alemán cuando invade, por ejemplo. Del alemán, que no perdamos de vista que hay una cuestión, un enfoque maniqueo en esta cuestión. Para un periodista como Enrique Gómez Carrillo, el bárbaro es el alemán, el civilizado es el francés. Entonces, por ejemplo, hay una gran preocupación en las crónicas de los pueblos por ver qué busca el alemán con la invasión. ¿Por qué destruye iglesias? ¿Por qué destruye plazas? ¿Por qué destruye, por ejemplo, en el caso de Francia, por qué en el caso de Bélgica, por ejemplo, que es el primer país invadido durante la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué busca destruir panaderías? ¿Por qué busca destruir las ventas de los vinos? Eso es muy importante para recuperar la vida cotidiana de los pueblos. ¿Qué come? ¿Qué bebe? El ciudadano francés, el ciudadano belga promedio. Bueno, se trata de recuperar precisamente en este libro esta cuestión. Y hay una obsesión por parte de Gómez Carrillo muy propia del pequeño burgués de la época, que es la mentalidad heroica. ¿Cómo era que la llamaba Manfred Koso, que el gran historiador de la República Democrática Alemana, que murió en 1993 y nació en 1933, creo? Manfred Koso decía que había una ilusión heroica. La ilusión heroica era precisamente esa preocupación por parte del escritor pequeño burgués, medianamente culto, etcétera, por recuperar al individuo. Eso es muy weberiano, eso en alguna medida lo rescató, el primero que lo sistematiza es Max Weber precisamente, y seguido, por ejemplo, después por alguna otra gente. Uno de los más recientes que ha escrito sobre esta cuestión es Fernando Sabater, que tiene un libro extraordinario que se llama La tarea del héroe. Enrique Gómez Carrillo trata de recuperar ese lado heroico de la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde está el heroísmo? ¿En qué reside el heroísmo? El heroísmo reside en matar cientos de personas. Una de las grandes preocupaciones de Gómez Carrillo es precisamente anotar que las guerras totales, como la Primera Guerra Mundial, que es una de las primeras guerras totales, ya no son guerras en donde sea posible reconstruir el heroísmo. Ahora los heroicos son los ejércitos. Pierden la vida millones de personas en cuestión de semanas. Entonces ya no es posible, Gómez Carrillo lamenta esta cuestión, ya no es posible hablar, por ejemplo, del lado romántico de las batallas de la Edad Media, en donde un individuo destacaba al combatir por su señora, por su dama, como le sucedía a Don Quijote o sucedía, por ejemplo, en una de las recientes recuperaciones que hizo un escritor español recuperando al Cid Campeador, por ejemplo, ese lado heroico se ha perdido, dice Enrique Gómez Carrillo. Ahora los héroes, los heroicos son la masa humana, los grandes ejércitos, los grandes contingentes militares. No perdamos de vista, por ejemplo, que en la batalla de Verdún, por ejemplo, murieron millones de personas en cuestión de meses. Es terrible esto. Dice Gómez Carrillo, ya el heroísmo no tiene ese sabor romántico, ya no tiene ese perfil ideal que tenía en el pasado. Entonces él trata de devolvernos eso, trata de devolvernos el lado humano de la vida cotidiana del héroe francés,
del héroe belga, del héroe austriaco, del héroe alemán. Hay diálogos, por ejemplo, que él recupera extraordinarios diálogos entre oficiales alemanes y oficiales franceses, por ejemplo. ¿Por qué a un oficial alemán le preocupa tanto meterse a una panadería francesa, por ejemplo, robarse el pan, robarse el vino? Y ese es su gran tesoro. Bueno, hay toda una cultura que Gómez Carrillo trata de recuperarnos en esta cuestión. El libro que tenemos, que estamos presentando es el libro que se llama La Primera Guerra Mundial en las Crónicas de Enrique Gómez Carrillo. Eh, es un libro que busca precisamente recuperar el lado global, el lado universal y el lado más humano de un gran escritor guatemalteco que vivió entre 1873 y 1927. Como decía al principio, como decía hace un rato, gran parte de la vida de Enrique Gómez Carrillo la transcurrió en Francia, en París. Veamos a ver, hay una leyenda, hay algunas leyendas en torno a la figura de Enrique Gómez Carrillo porque se casó varias veces. eh, una de las mejores biografías que existe sobre Enrique Gómez Carrillo la escribió don Edelberto Torres, eh, uno de los grandes biógrafos de Rubén Darío también. Y don Edelberto Torres trata de aterrizar esa leyenda. Hay una leyenda en torno a Enrique Gómez Carrillo que dice que se casó varias veces, que tuvo varios hijos, que viajó mucho, que que parrandeaba mucho, que se pasaba metido haciendo bohemia en los bares de París y al mismo tiempo escribió cerca de 20 volúmenes. Eh, Decimos que esto es una leyenda porque es muy difícil que una sola persona tenga tiempo para todo eso. O escribe, o tiene hijos, o hace vida bohemia. La vida bohemia no es la vida del artista, eso hay que tenerlo muy claro, son dos cosas completamente diferentes. O se hace vida bohemia o se hace vida de artista. Cuando se cruzan las dos, el estallido es monumental, ya lo indicaba con toda claridad Rubén Darío, por ejemplo. Entonces, nosotros tratamos de recuperar al Enrique Gómez Carrillo más aterrizado, siguiendo el ejemplo de don Alberto Torres, que por cierto escribió una biografía de más de 500 páginas, es una obra descomunal, donde también él trata precisamente de devolvernos a ese Enrique Gómez Carrillo más, más aterrizado, más realista. Al mismo tiempo, Enrique Gómez Carrillo, como decíamos hace un rato, no fue nuestro interés el meternos a evaluar la relación que mantuvo con Estrada Cabrera. Si ustedes recuerdan bien la novela de El señor presidente de don Miguel Ángel Asturias, el único premio Nobel centroamericano, creo que recibió el premio Nobel en el 67. El único premio Nobel que tenemos en América Central es guatemalteco, don Miguel Ángel Asturias, a pesar de que también hubo grandes escritores y sigue habiendo grandes escritores en Guatemala y en América Central, los escritores costarricenses, los poetas, los novelistas costarricenses, los novelistas centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, no tienen nada que envidiarle a los grandes escritores de las grandes capitales europeas o las grandes ciudades norteamericanas, por ejemplo. Entonces, tratamos precisamente de recuperar esa relación que mantuvo Enrique Gómez Carrillo con Estrada Cabrera, como decía, en alguna forma detallada por el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, pero no entramos a detallar, no entramos a ver las minucias de ese vínculo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una enseñanza que establecieron los ingleses durante la segunda parte del siglo XIX
que fue que los embajadores, por ejemplo, Inglaterra tenía el estilo de que los embajadores que nombraban el extranjero asumían absolutamente la responsabilidad de sus pifias, asumían completamente la responsabilidad de sus negocios, por eso lo llamaban el servicio de Cenicienta, decía Christopher Platt, un gran historiador inglés de la época, que era el servicio de Cenicienta. ¿Por qué? Bueno, porque eran dejados a su antojo, eran dejados a su propio, a su propio, a su propio cuidado. En alguna medida, Gómez Carrillo mantuvo una relación bastante tensa con Estrada Cabrera en ese sentido. El dictador guatemalteco a veces pasaba meses enteros sin pagarle un centavo a su embajador, solamente cuando lo necesitaba, por ejemplo, para ciertos convenios comerciales, etcétera, acudía a su embajador. Y su embajador, Enrique Gómez Carrillo, en esta ocasión estuvo casado, mantuvo relaciones con grandes poetas peruanas, por ejemplo, que mantuvo relaciones eh, con algunas mujeres que no fue fácil despojarse de ellas, reaccionaron de manera muy violenta. Pero ese no fue, no van a encontrar, digamos, ese tipo de chismes en este libro. Eh, Don Alberto Torres tampoco enfatizó en eso. Yo seguí muy de cerca el ejemplo que me estaba dando don Alberto Torres, en el sentido de que aterrizar al autor no significaba vaciarlo de la mitología, porque, por ejemplo, el autor Gómez Carrillo hace una defensa muy penosa, por ejemplo, de el reclutamiento por parte de las tropas francesas de guerreros de las colonias, guerreros negros, por ejemplo. Y Gómez Carrillo dice abiertamente que este montón de guerreros negros son negros descerebrados. Es gente sin espíritu de civilización, gente sin capacidad, sin sensibilidad, que lo único para lo que sirven es para lo que lo contrató el ejército francés, para combatir. Hay algunas fotos que vienen en el libro, ya las verá el lector. O sea que la posición que asume Gómez Carrillo es una posición para el lector promedio del presente, para el lector educado, para el lector civilizado del presente. La visión que tiene Gómez Carrillo del soldado tunecino, por ejemplo, del soldado argelino, por ejemplo, son fundamentalmente soldados tunecinos los que recluta el ejército francés. Para el lector promedio del presente no sería muy bien recibido este tipo de enfoque. Bueno, eso hay que recuperarlo. Hay que contarle al lector promedio del presente que Enrique Gómez Carrillo tenía este tipo de sensibilidad respecto al soldado procedente de África. Al mismo tiempo, no hay que perder de vista que los alemanes, por ejemplo, y ese es uno de los enfoques que tiene, de los tratamientos que le da Enrique Gómez Carrillo a esta cuestión, a la cuestión colonial. No perdamos de vista que entre 1873 y 1896 el sistema capitalista experimenta una de las crisis mayores de su historia económica, una de las primeras depresiones importantes, y en gran parte esta depresión de 1873-1896, muy bien estudiada por gente como Carlos Marichal de México, por ejemplo, está detrás de la expansión colonial, está detrás, por ejemplo, de la expansión colonial que inicia Francia por esta época. No perdamos de vista que es entre 1873 y 1896. Francia acaba de experimentar una guerra muy penosa con Alemania, que la perdió, que es la famosa guerra de 1870. En gran parte por eso se produce la revuelta de 1871, la famosa Comune de París.
Eh, Gómez Carrillo tiene una actitud sumamente despectiva respecto a todo esto. No vamos a encontrar en las obras, en las crónicas de Enrique Gómez Carrillo una defensa sindical. No vamos a encontrar en las crónicas de Enrique Gómez Carrillo, por ejemplo, hizo una visita eh, a la Rusia revolucionaria. eh, y no vamos a encontrar en las crónicas de Enrique Gómez Carrillo una defensa, por ejemplo, del bolchevismo o de la situación revolucionaria por la que está pasando Rusia en este periodo. El tratamiento que le da Enrique Gómez Carrillo a su experiencia de Rusia es un tratamiento sumamente despectivo. Ve a los rusos como parte de la barbarie que está caracterizando Europa. No perdamos de vista que la revolución bolchevique es vista por historiadores contemporáneos como parte del ciclo revolucionario que se inicia con Francia en 1789. Hay un ciclo revolucionario que se inicia en 1789 y para algunos historiadores contemporáneos termina en 1917. Pues este ciclo revolucionario debe ser negado, debe ser ocultado a cualquier costo. Entre ellos está la figura, por ejemplo, de los grandes teóricos del neoliberalismo como von Mises, como Hayek, historiadores como Fouquet, por ejemplo, el historiador francés, harán el esfuerzo posible por negar el ciclo revolucionario. Gómez Carrillo no es excepcional en ese sentido y no van a encontrar, por ejemplo, el lector del presente no va a encontrar una defensa de la revolución, de la situación revolucionaria por la que está pasando Rusia, no va a encontrar una defensa de los alemanes en el sentido de que no perdamos de vista que Alemania tiene a Goethe, tiene a Leibniz, tiene a Schiller, tiene a grandes intelectuales y no se puede rematar, no se puede despachar a la cultura alemana diciendo que es parte de la barbarie y se acabó, no se puede decir semejante cosa. Bueno, hay cronistas, hay periodistas europeos, periodistas españoles, periodistas franceses que han dicho semejante cosa. Gómez Carrillo en alguna medida es ese periodista global que trata precisamente de recuperar precisamente lo que hemos llamado aquí eh, la civilización francesa. El conflicto militar entre Francia y Alemania no es, como decíamos hace un rato, no es simplemente un conflicto de soldados, no es un conflicto por ver quién tiene mejor fusil, o quién tiene mejor cañón, sino que es un conflicto fundamentalmente, como decía Lenin con una gran claridad, es un conflicto de orden imperialista. No en vano Lenin decía que la guerra de 1898 era la primera guerra imperialista que conoceríamos en la historia del expansionismo que se inicia a partir de ese periodo en toda la zona del Caribe. Enrique Gómez Carrillo es un valioso eh, testimonio de esta cuestión. Eh, Hay detalles del libro, por ejemplo, que vale la pena recuperar. Por ejemplo, eh, tenemos entre las fotografías que tenemos el enorme papel que jugaron las mujeres en este proceso. Vean, pues, sería prácticamente imposible comprender la Primera Guerra Mundial y comprender, por ejemplo, el expansionismo colonialista que se inicia para el Caribe a partir de 1898 y para el resto del mundo a partir de la Primera Guerra Mundial. Sería prácticamente imposible comprender esto sin el papel de las mujeres. Eh, la influencia de la participación de las mujeres es tan determinante, es tan profunda, que Enrique Gómez Carrillo se vio en obligación de recuperar ese lado. Y nosotros en la actualidad recuperamos el lado más noble, el lado más emocional
del lado más afectivo de esa literatura, que es lo que, lo que mencionábamos hace un rato, en lo que respecta, por ejemplo, a la correspondencia que mantienen los guerreros de las trincheras y sus familias en la retaguardia. Hay una antología recientemente publicada en francés, traducida también al inglés, por un soldado. A los soldados franceses se les dice poilus, que quiere decir peludos o peludillos. ¿Por qué? Bueno, porque el soldado francés promedio se deja crecer las barbas, se deja crecer las melenas, se deja crecer peludo, pues. Hay mucho de esto, es muy importante toda la literatura que está vinculada, por ejemplo, con los peludos franceses. No tiene nada que ver con los barbudos de la Revolución Cubana, pero no deja de rememorarse esa cuestión en el sentido de que el dejarse crecer las barbas, el dejarse crecer la melena, es una forma de protestar. Vamos a encontrar en la correspondencia, por ejemplo, no solamente referencia a cuestiones afectivas, a abrazos, besos, ese tipo de cosas, sino también al aseo cotidiano. No perdamos de vista que el aseo cotidiano es muy difícil en las trincheras. Decíamos hace un rato que las necesidades se hacen prácticamente en público y hay mucho testimonio respecto a esta cuestión. Las ratas llegan a ser prácticamente compañeros de la vida cotidiana de los militantes, de los habitantes de las trincheras, y con mucha frecuencia vamos a encontrar en Bélgica, por ejemplo, que las ratas pasan a formar parte de la dieta cotidiana de los guerreros en este periodo. Todo esto tratamos de recuperarlo en este libro, que es el lado humano, el lado más cotidiano de la trinchera. Hay otras cuestiones que intentamos recuperar en este libro. Ya lo habían hecho, o este tipo de intentos ya los habían llevado a cabo algunos filólogos, algunos historiadores de la literatura suramericanos, particularmente argentinos y uruguayos, y estos libros son prácticamente desconocidos en nuestro medio. No perdamos de vista una cuestión que es esencial, y es el tremendo descuido con respecto a los animales. Los caballos son muy maltratados, los burros, particularmente los caballos todavía se utilizan durante las movilizaciones que llevan a cabo los alemanes y los franceses durante la Primera Guerra Mundial. Esta es una cuestión que se recupera en gran parte en este libro. Espero que lo consigan, ojalá lo consigan. En tiempos de pandemia es bien difícil conseguir estos libros, pero sí es importante en tiempos de pandemia leer. Este libro les va a ayudar mucho a entender el enorme papel jugado por los centroamericanos durante la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias, hasta pronto.